de que el destino me pusiera al frente de la defensa de los trabajadores gracias a un sindicato histórico en este estado, al SUNTUAP. El SUNTUAP es una de las organizaciones a las que les debo mi proyección y a la que le debo también el hecho de que se me haya generado día a día el compromiso y la conciencia con la clase trabajadora. Han cambiado mucho, pero mucho las situaciones 30 años después. Yo egresé en el 86 de la Universidad Autónoma de Puebla y hoy, en el 2017, la situación laboral se ha transformado tanto que creo que ha llegado el momento que esos movimientos que los universitarios desarrollaban en los 80s se pudiesen nuevamente despertar. Pero aquí la fórmula es cómo despertar cuando ya han pasado mucho tiempo y cómo despertar cuando hay un número importante de hombres y mujeres que al parecer no están viendo lo que está sucediendo a su alrededor. Después pasó el tiempo y en el 2007 fui convocado por el magisterio. El magisterio le habían reformado su ley del ISSSTE y habían tomado los compañeros maestros sus edificios sindicales, la sección 23 y la sección 51. Y los compañeros maestros estaban contentos por haber tomado sus edificios sindicales, se movilizaban por miles en esta ciudad capital, y no solamente en Puebla, ciudad capital, sino en todo el país se movilizaba el magisterio, defendiendo su legítimo derecho a que se les respetara lo que establecía la ley del ISSSTE antes de esa reforma del 2007. Y a partir de ahí empecé a platicar sobre la cuestión de la seguridad social. Y a partir también de ahí, compañeras y compañeros, empecé a llevar un trato más directo con distintos sectores que les preocupaba la cuestión de la seguridad social. En el caso de todos, absolutamente todos los trabajadores, en este 2017, la cuestión de las pensiones está muy relacionada con los ajustes presupuestales. Ahorita les voy a platicar cómo se va encadenando todo, porque muchas veces cuando tenemos un conflicto pensamos solamente en nuestro territorio y nos olvidamos de los territorios que están sufriendo la misma situación en otros lugares. Y creo que ahí sería parte de la fórmula para empezarnos a organizar a nivel local, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Bueno, los ajustes presupuestales están muy de la mano con lo que se va a vivir en los próximos años, porque los ingresos que recibía el gobierno por parte del petróleo han empezado a disminuir. Les voy a ir explicando lo que ha venido pasando con relación al presupuesto para el efecto de que tengan ustedes una idea de cómo está esta situación. Esto que les voy a explicar en este 2018, del Fondo Mexicano del Petróleo solamente tenemos el 8.9%. 8.9% de los recursos provenientes del petróleo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto antes percibíamos del petróleo? Y en el 2013, a través del Fondo del Petróleo teníamos el 19%. Y ustedes dirán, bueno, pues los gobernantes tuvieron que hacer reformas estructurales con relación a la energía y vimos a distintos poblanos y a distintos mexicanos en distintas partes del país recabar firmas y nos decían que marcháramos para el efecto de defender el petróleo.
pero nosotros ya estábamos jubilados. ¿Para qué nos íbamos a preocupar si ya teníamos nuestra jubilación garantizada? Y entonces nada más les dimos nuestras firmas y algunos otros los acompañamos en solidaridad a estos compañeros mexicanos y mexicanas que estaban defendiendo el petróleo. Bueno, pues años después, los efectos de la privatización del petróleo que defendían unos cientos de miles de mexicanos, hoy lo van a padecer millones de mexicanos. Y ustedes dirán, bueno, ¿hay solución? Sí. El único requisito es la organización. Y para llegar a organizarnos nos tenemos que informar. Y para poder informarnos, tenemos que estar conscientes de que este tipo de reuniones, que a algunos nos cansa ir y escuchar a alguien que nos va a explicar sobre nuestro problema que estamos viviendo, porque tenemos ya el tiempo programado para ir a cuidar a nuestros nietos, para ir a desarrollar otras actividades lúdicas, para varias cosas. Pues pensamos que dedicarle tiempo a informarnos para defender nuestros derechos es gastar nuestro tiempo. ¿Por qué? Pues porque cada vez que voy a cobrar mi quincena o mi mensualidad, pues me están garantizando mi pago en el banco y por lo tanto no hay cambio, ¿no? Y lo que dicen aquellos compañeros que advierten que va a venir una crisis de las pensiones, pues simple y sencillamente no lo veo. Pasa un mes y no lo encuentro reflejado en mi nómina, por lo tanto me voy a la casa. ¿Para qué voy a perder el tiempo con aquellos compañeros y con aquellas compañeras que nada más me están espantando? Y se me sube la presión o alguna de mis enfermedades se me puede disparar por estarme preocupando por eso que me están advirtiendo. Eso, compañeros y compañeras, no solamente está pasando en Puebla, eso está pasando en todo el país. Si ustedes empiezan a checar distintos fenómenos en cada uno de los estados de nuestro país, los trabajadores y las trabajadoras pensionados y jubilados y los activos se están movilizando. Y recientemente apareció un video en redes sociales en donde compañeros de Michoacán, defendiendo el pago de sus jubilaciones y de sus pensiones, son subidos a las patrullas y los policías los golpean, los pican, les dicen de groserías, los maltratan, los humillan. Y uno lo ve y se puede enojar en ese momento y dice, pero pobres, ¿no? Pues están en Michoacán, pues allá ellos. Y si 2 años atrás recordamos lo que pasó en Veracruz, en donde también jubilados y pensionados, por protestar para que les pagaran sus prestaciones, fueron reprimidos por la fuerza pública, y empiezan ustedes a rastrear todos y cada uno de los estados de nuestro país, en donde los compañeros jubilados y pensionados han venido sufriendo reformas estructurales en su régimen de jubilaciones y pensiones, van a ver que es la misma mecánica. Los trabajadores, cuando sufren la afectación en su bolsillo, por la falta de formación, por la falta de información, nos organizamos para protestar. Salimos a las calles, llevamos nuestras lonas, tratamos de tomar oficinas públicas e inmediatamente la fuerza del Estado se hace presente. Nos reprimen, amenazan a nuestros dirigentes y todos aquellos que no tenemos la formación y que no tenemos la información decimos, no, ¿para qué nos vamos a meter en esto? Mejor me quedo en mi casa porque pues aquí ya no se va a poder. Ya el Estado nos está mandando la línea de que no se va a poder cambiar esta situación. Y nos replegamos. Eso pasó con el magisterio. Nosotros como poblamos vimos en el 2010, 2011 como Mario Marín, 2010, manda a golpear a los maestros. Estaban protestando aquí en el Zócalo. Los agarra como delincuentes, pero los poblanos nos quedamos solamente como espectadores viendo lo que pasaba. No era nuestro problema. ¿Por qué nos teníamos que meter en problemas que no es nuestro? Sí, el sistema nos ha enseñado que no nos tenemos que meter en problemas que no es de nuestra incumbencia, porque si nos metemos podemos tener la consecuencia de ser reprimidos, como son reprimidos esos agitadores, esa gente que está luchando por nuestros derechos en distintas partes del país.
Cuando los trabajadores sufren la afectación, en estos más de 30 años que he venido asesorando a los trabajadores, cuando el trabajador quiere organizar un sindicato porque la empresa los explota y empieza a organizarse internamente, siempre le apuestan a que debe de haber un abogado que los puede llevar a feliz puerto. Entonces dicen, bueno, este problema el único que nos lo puede resolver es un abogado. Y entonces empiezan a buscar distintos abogados. Y en materia laboral, cada vez que pasa el tiempo y el neoliberalismo se está consolidando, los abogados laboralistas cada día escasean más, porque los juicios cada día se hacen más largos. Y al hacerse más largos, el responsable de que los juicios se hagan más largos es el abogado, ¿sí? Y entonces, si este abogado ya me lleva 2 años, 3 años defendiéndome y no tiene resultado, pues hay que buscar otro abogado para el efecto de que pueda acelerar este expediente, pensando que el abogado es el problema. Pero los abogados, el sistema nos forma para el efecto de resolver en los tribunales los conflictos. No nos forma para interpretar lo que está pasando, explicarle eso a los trabajadores y que los trabajadores, que somos todos, empecemos a programar algo para transformar esta realidad. Entonces, cada vez que vamos a una conferencia, a una plática sobre la seguridad social, sobre la privatización de las pensiones, sobre lo que viene de las jubilaciones y pensiones, nos sacan estadísticas que son alarmantes, ¿no? Nos vamos apanicados. Prácticamente los que son católicos se van a la iglesia para rezarle a Dios pensando que este problema que viene, pues no les toque vivirlo. Pero los que estamos defendiendo en los tribunales, compañeras y compañeros, vemos cómo cada día se multiplican más los conflictos entre los trabajadores y los patrones, entre los trabajadores y el gobierno. Voy a regresar a las estadísticas que les venía yo comentando. Primera cuestión que nosotros tenemos que saber como trabajadores es cuál es el recorte presupuestal que el gobierno está desarrollando en la cuestión de la educación y en la cuestión de la salud. Recientemente he estado recorriendo el Estado por cuestiones partidistas, y los ciudadanos que quieren transformar a nuestro Estado, cuando me reúno con ellos, les pregunto, ¿quiénes viven en este municipio? Levantan todos la mano. Y les digo, bueno, ¿quién conoce el presupuesto que maneja este municipio? Y todos no levantan la mano. Si ahorita yo les pregunto, en millones de pesos, ¿cuál ha sido el ajuste presupuestal en la cuestión de salud y en la cuestión de educación? Muy pocos levantan la mano. ¿Por qué? Porque eso no nos interesa. Aunque es nuestro dinero que administra el gobierno, simple y sencillamente nosotros tenemos ese talón de Aquiles. Porque al no saber lo que administra el gobierno, pues no le podemos exigir al gobierno que ese recurso se mantenga en la salud, se mantenga en la educación, se mantenga en los principales servicios que el pueblo necesita. Pero si nosotros empezamos a preguntar cuánto de ese dinero se va para pagar el rescate bancario, que aún no seguimos pagando, cuánto de ese dinero se va para el efecto de que políticos en distintos estados y en distintos niveles y a nivel federación desvíen los recursos que son nuestros, simple y sencillamente nada más nos quedamos viendo cómo nos están despojando día a día de nuestros recursos y de nuestros derechos. Otra de las situaciones que empecé a reflexionar con relación a lo que estamos viviendo. Ustedes dirán, venimos a lo de las jubilaciones y pensiones de la universidad, tenemos que darle el marco en el que estamos viviendo, ¿no? Y fíjense que la reforma educativa, que también es otra de las reformas estructurales y que les pega directa e indirectamente a los trabajadores universitarios, muy pocos conocemos los efectos de la reforma educativa. La escuchamos,
Sabemos ahí a través de la televisión que, porque así nos lo pintan, que los agitadores del magisterio en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en el Distrito Federal, ahí los vemos cómo se enfrentan a la policía, cómo les mandan los gases lacrimógenos, cómo se da distintos fenómenos con relación al magisterio. Y muchos pensamos, es que ellos están luchando para el efecto de que les quiten las leyes que piden su evaluación. Y no, ese grupo de maestros, dignos maestros y maestras, están peleando para el efecto de que no se privatice la educación como parte de la reforma estructural. Muchos de ustedes ya lo han de saber por la formación que tenemos y porque la comunidad universitaria siempre está más informada que el resto de los trabajadores. Pero esta reforma educativa, compañeras y compañeros, en los últimos años ha traído presos políticos, ha traído asesinatos al magisterio, ha traído el hecho de que existan un número importante de maestros despedidos en este momento. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el gobierno les impone una evaluación como antesala para ser despedidos. Bueno, pero son del magisterio, nosotros somos universitarios, ¿qué nos tiene que preocupar esa lucha de ese gremio si nosotros no pertenecemos a la Coordinadora Nacional y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Son gente distinta a nosotros. Entonces, eso también tenemos que llevárnoslo como reflexión. La reforma laboral. La reforma laboral es otra de las reformas estructurales que también les he explicado en muchos foros, que está muy relacionado con el derecho a las jubilaciones y pensiones. Mientras más barato sea liquidar a un trabajador para que no logre su estabilidad en la seguridad social, pues hay más posibilidades de que el trabajador no tenga el derecho a una pensión o a una jubilación. O sea, está totalmente claro, nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a vivir estas reformas estructurales. Ustedes dirán, bueno, pues ya les tocará a ellos luchar para el efecto de que puedan recuperar sus derechos. Y yo les pregunto, ¿ustedes tuvieron derechos? Gracias a los que lucharon antes que ustedes para el efecto de que las jubilaciones y las pensiones se pudiesen materializar. La mayor parte de los trabajadores, cada vez que voy a reuniones, llegan con la preocupación: ¿es cierto que me van a quitar mi pensión? ¿Es cierto que me van a reducir mi pensión? Si escuchan, no es cierto, compañeros, ahorita si viene una reforma a la ley no puede aplicarse en forma retroactiva y tus derechos están consagrados en la Constitución y en la ley, pues muchos compañeros van a decir, bueno, pues ya me voy más tranquilo, me voy más tranquila, pues ya me dijeron que no voy a ser afectado. Fíjense que me sorprende que el costo de las elecciones en nuestro país sea tan grande y tampoco el presupuesto que tenemos en la educación y en la salud, que son dos de los rubros que estamos padeciendo como trabajadores. ¿Qué pasa entre las universidades? Estaba yo haciendo programando esta charla y yo he venido asesorando trabajadores universitarios ya desde hace casi 30 años. Y les confieso que me he dedicado a asesorar a los trabajadores solamente en Puebla, es decir, me concentro en el contrato colectivo, para el efecto de que se les pueda aplicar el contrato colectivo. Y han venido a mí trabajadores del Estado de México, del Estado de Veracruz, y agarro su legislación y solamente como abogado litigante presento. Eso trae inequidad entre lo que ustedes lo que ustedes tienen y lo que ustedes pueden percibir. Fíjense, por ejemplo, en la cuestión de las pensiones de las universidades, había el compromiso del gobierno federal de respaldar anualmente con 1,000 millones de pesos. Este año ya se redujo a 600 millones de pesos el apoyo para el sistema estructural de pensiones. Se redujo 400 millones.
Pero cuando se presentó el presupuesto, venía en ceros. Estoy plenamente convencido que la mayor parte de los que estábamos acá desconocía esa situación. Venía en ceros. Tuvieron que amenazar distintos sindicatos universitarios con un paro para que apareciera por arte de magia 600 millones de pesos. ¿Qué pasaría si esta comisión que estoy proponiendo de investigación y seguimiento de las pensiones y jubilaciones universitarias empezara a advertirnos con anticipación lo que puede venir? Automáticamente la movilización de los trabajadores jubilados y pensionados empezaría a crecer, porque le empezaría a llegar información, ¿sí?, a los diversos trabajadores sobre el futuro que viene. El presupuesto asignado a la educación superior disminuyó este año, muy de la mano con la cuestión del presupuesto de ingresos relacionados con el petróleo, va muy de la mano, disminuyó. Y vi un video del secretario de Trabajo, y el secretario de Trabajo con sindicatos universitarios decía, fíjense, ¿saben qué? Deben de comprender que el gobierno tiene una cobija muy pequeña y que todos se jalan la cobija para el efecto de poder defender sus derechos. Y decía el secretario, los universitarios tienen los argumentos, el punto es que no los hacen valer. El punto es que no los hacen valer. En la medida en que ustedes hagan valer los argumentos, no les va a pasar esta disminución, decía el secretario de Trabajo. Y esta cuestión de la disminución, en esa reunión de distintos sindicatos, todos los líderes sindicales que escuché y que vi que hablaban sobre la cuestión que estaba viviendo el sindicalismo universitario relacionado con las jubilaciones y las pensiones, les preocupa lo que viene. Ellos ya lo están visualizando. El problema es que en nuestro país la cuestión del sindicalismo ha sido corrompida por el neoliberalismo. La mayor parte de los dirigentes sindicales protegen los intereses del patrón, todos nosotros lo sabemos. O sea, no hay dirigente sindical que se pare a defender los derechos de los trabajadores, siempre con los argumentos de que es poca la cobija, de que es poco el presupuesto, de que presentar un emplazamiento a huelga puede generar inestabilidad en las instituciones de educación, que eso va a impactar con relación al presupuesto. Les venden una serie de argumentos que prácticamente atemorizan a los líderes sindicales y no bajan la información a las bases para que entre todos puedan definir el derrotero a seguir. ¿Qué pasa recientemente con el sindicato del Seguro Social? Aquí hay representantes de trabajadores que participan en ese sindicato, que han participado en ese sindicato. Hoy prácticamente se le da el voto de confianza al secretario general para el efecto de que él pueda sentarse con la patronal y pueda analizar lo que más le conviene a sus agremiados. Y si ustedes ven también en videos los congresos sindicales, pues ya se han vuelto un verdadero show. Ya llegan los compañeros a echar porras, a divertirse, a bailar y menos a analizar lo que está pasando en el país y lo que está pasando en sus condiciones. Eso también nos debe de llevar a otra reflexión, porque ustedes son una generación que empieza a despertar con relación a este problema. ¿Y cuál fue la oportunidad histórica que se tuvo del despertar de un grupo importante de trabajadores universitarios? Que la universidad hace 2 años les haya aplicado un aumento diferenciado entre activos y jubilados. Ahorita les voy a explicar por qué viene esto y de dónde vienen esas ideas. En la cuestión de la reforma a la seguridad social, todos los que están aquí presentes ya conocen cómo se ha dado. En 1997 se reformó la ley del Seguro Social y
ahí fue el primer modelo para el efecto de ver cómo reaccionaba la gente. Nos aplicaron más años de trabajo para poder tener garantía a una pensión. Y en el 2007 a los trabajadores del apartado B también les aplican más años y les exigen más edad. Ya hay una investigación muy interesante, compañeras y compañeros, que empieza a ver cómo entre todas las reformas, porque en las universidades a partir del 2002 se empezaron a impulsar las reformas a sus contratos colectivos, las reformas estructurales, y empieza a aparecer distintos estados. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que los salarios de los trabajadores universitarios tienen un tope menor a la inflación. Es decir, cuando viene el incremento, lo que reciben los trabajadores activos y los jubilados siempre es menor a la cuestión de la inflación. Y nos esperamos tradicionalmente, ¿saben qué? Vamos a esperar a lo que le resuelvan en la UNAM, y lo que resuelvan en la UNAM prácticamente va a ser lo que se va a aplicar en el resto de las universidades. Eso ya lo escucho desde hace mucho tiempo. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? La fuerza de todos los que están aquí presentes, multiplicados con el involucramiento de la familia, porque sus hijos, sus familiares tienen que involucrarse en esta defensa de la seguridad social, involucrando a los vecinos, que muchos de ustedes ya los han hecho sus amigos, o involucrando a los compañeros de trabajo, y haciendo una acción de fuerza, de presencia. Empiezan los gobernantes a tomarnos en cuenta, porque en estos momentos somos invisibles, tenemos que hacernos visibles. Imagínense un ejercicio que hizo los del Ejército Zapatista hace algunos años. De repente habían desaparecido de los medios de comunicación, y de la noche a la mañana en una ciudad de Chiapas aparecen miles de compañeros del Ejército Zapatista, callados, aparecieron. Hicieron su actividad en silencio y desaparecieron. ¿Qué es lo que manifestaron? ¿Qué es lo que señalaron? Que estaban presentes, que existían. Nosotros no tenemos ese tipo de práctica, ese tipo de imaginación. La comisión, imagínense que la Comisión de Jubilaciones y Pensiones de Trabajadores Universitarios se pudiese sentar a trabajar y a coordinar con la jubilación, con la Comisión de Jubilaciones y Pensiones del ISSSTE, del ISSSTEP, del Seguro Social, de Pemex, porque también los trabajadores de Pemex ya van a empezar a sufrir las consecuencias. Que empezaran a conocerse entre todos y cada uno de ustedes, y que empezaran a ver cómo estas reformas del IPS del 97, del ISSSTE del 2007, de los 14 estados, fíjense, 14 estados incrementaron los requisitos y las aportaciones para los trabajadores. 14 estados en nuestro país les exigieron a sus trabajadores que para poderse pensionar tenían que tener una antigüedad. Tenían primero 25, le subieron a los 30 y hoy a los 35 años de antigüedad para poderse pensionar. Y otra de las características que se están dando en el régimen de jubilaciones y pensiones es que en estos momentos ya hay dos generaciones. Hay los trabajadores que fueron pensionados con un régimen y los trabajadores de un nuevo régimen, que son los nuevos, que son los que vienen atrás, ¿sí? Y que no les tocó la posibilidad de luchar por sus derechos. Eso pasó en el Seguro Social, cuando dividen a los trabajadores del régimen 73 y del régimen 97. A unos les piden 10 años para poderse pensionar, a los otros les piden 22 años y medio. En la cuestión del ISSSTE, una generación antes del 2007, que les piden que tengan 28 años de antigüedad solamente las mujeres y 30 años los varones, y a partir del 2007 les cruzan el requisito de tener la antigüedad laboral de 28 y 30,
con la edad biológica de 58 para las mujeres y de 60 para los varones, con perspectiva de que se vaya a los 65 años. En Nayarit fue el primer estado, fíjense, a partir de 1997. En Baja California, en 2015. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer y por qué les estoy dando la información con relación a los estados? Porque hoy, en este pleno siglo XXI, hacer una lucha aislada solamente en el estado de Puebla sería un error. Hoy tendríamos que empezar a comunicarnos con distintos estados, con distintos compañeros de distintos estados. Por aquí veo compañeros que están impulsando una iniciativa ciudadana. Esa iniciativa ciudadana está involucrando a trabajadores del IMSS y a trabajadores del ISSSTE para el efecto de que puedan lograr que las AFORES desaparezcan. Imagínense el reto que tienen. Cuando me invitaron a un encuentro, los compañeros eran no más de 10 los que estaba yo platicando con ellos. Y ellos me decían: abogado, ya hay jurisprudencia que permite que las AFORES no nos den parte de nuestros ahorros. ¿Qué podemos hacer? Ya nos están quitando el 60% de nuestros ahorros y hay trabajadores que todavía años atrás les estuvieron pagando el 100% y ahorita ya nos quitan el 60%. Y les dije, bueno, primero, lo que tendríamos que hacer entre nosotros sería tener un órgano informativo común. ¿Ustedes se han puesto a pensar que tengamos los trabajadores un órgano informativo permanente? No. Nos informamos a través de Televisa, de TV Azteca, de la prensa escrita. Pero una prensa nuestra, generada por nosotros los trabajadores, con información que nos impacta a nosotros los trabajadores, no la tenemos. Entonces, el primer requisito para generar una chispa, para poder prender la organización a nivel nacional, es tener un órgano informativo entre nosotros los trabajadores. Y con estos compañeros, la mayor parte jubilados, les dije, ¿saben qué? Estos aparatos son el volante del siglo XXI. Con estos aparatos pueden empezar a mandar información. Y hicimos 2 talleres sobre redes sociales. Y algunos compañeros generaban todavía la duda, pues este abogado, pues le pedimos que viniera a explicarnos temas de derecho y nos está explicando temas de redes sociales. Bueno, me hicieron caso, tuvimos 3 reuniones y los compañeros retomaron la cuestión de la iniciativa. Meses después me convocan a otra reunión y están compañeros de Chiapas, de Jalisco, de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca, pensando lo mismo que ellos están pensando y soñando lo mismo que ellos están soñando. Y próximamente se van a volver a reunir para el efecto de consolidar esta iniciativa de ley. Y entonces los compañeros empiezan a recolectar firmas. Y al recolectar firmas empiezan a informar a otro compañero lo que están viviendo ellos dentro de la seguridad social. Y médicos dicen, bueno, ¿sabe qué? Yo ya llevo, el día del evento, decía, yo ya llevé 2 hojas de firmas, ¿qué más vamos a hacer? Y aquí es muy importante, compañeras y compañeros, que podamos planificar nuestras luchas, que tengamos perfectamente claro el objetivo que vamos a perseguir. ¿Qué pasaría si les dijera, ¿saben qué, compañeros? En unos 5 años, ahorita ya va a empezar la campaña, para el efecto de decirles que la cuestión de las pensiones y las jubilaciones son una crisis en nuestro país por el monto que los gobiernos están invirtiendo. ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana se encuentran ustedes con que ya no les pagan la pensión porque no hay presupuesto? Y dicen, bueno, pues pelearíamos en términos de ley ante los tribunales, acudiríamos a buscar a los abogados para que nos representen. Se van a llevar meses, se van a llevar años, pero movilizados no les va a pasar nada. No les va a pasar absolutamente nada movilizados. Movilizados no solamente es estar en las calles, eso también debe de estar claro. Porque muchos dicen, es que yo ya estoy cansado, yo no quiero estar marchando en la calle.
No, movilizarse es organizarse, que la gente, que el gobierno sepa que ustedes están organizando. Este movimiento, a partir de que nace, ha mantenido una constante. Y esa constante también parte mucho de la gente o de los compañeros que van a dirigir el movimiento. Porque en esa situación también tenemos otro talón de Aquiles. Muchos de nosotros no sabemos cómo dirigir movimientos, compañeros y compañeras. O sea, tenemos el ánimo de representar a nuestros compañeros, pero cuando estamos al frente, muchas veces, como no estamos informados y no estamos formados en la cuestión de la organización obrera, proletaria, simple y sencillamente se nos cierra el mundo. Y proponemos acá y proponemos allá y no sabemos cómo enfrentar esta situación. Les voy a platicar en los últimos años cómo me he encontrado con este tipo de dinámicas. Cuando el magisterio le reformaron la ley del ISSSTE, llegaban los maestros y me decían: licenciado, ¿sabe qué? Hay abogados de la Ciudad de México que nos están proponiendo estos amparos masivos. Me permitieron leerlo. Y yo les dije: ¿saben qué? Es que es una lucha contra el sistema. O sea, los amparos van a desmovilizar a la gente. Bueno, se presentaron miles de amparos en todo el país. Y la gente iba a los locales y escuchaba las reuniones y decía: ¿en dónde firmamos? Y los compañeros firmaban y se iban. Se iban a su casa. Esa lucha no sirve para defender sus derechos. Ustedes dirán: bueno, pues ya se firmó el amparo, ¿cómo no va a servir? Bueno, los amparos, la Suprema Corte avala lo que el Poder Judicial, lo que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo propone. Estamos luchando contra el sistema, no estamos luchando solamente contra no estamos luchando solamente contra el patrón como patrón. Es decir, la demanda que tienen los trabajadores universitarios, jubilados y pensionados, para que les paguen la nivelación, no solamente es una demanda contra la universidad, es una demanda en sí contra el gobierno, que está apretando las universidades. Entonces tenemos que explicarle a nuestros hijos, tenemos que explicarle a nuestra familia, ¿sí?, que ese tipo de situaciones no puede prevalecer en nuestro país mientras los políticos se enriquecen y el pueblo se empobrece. Por aquí escuché que estaban compañeros del CONALEP. Fíjense la triste historia de los compañeros del CONALEP, que también tuve la oportunidad de conocer. Son maestros, muchos CONALEPs en muchas partes del país. Los maestros se pasaron años sin prestaciones, sin estabilidad laboral. Y los compañeros que se empezaban a organizar para que tuvieran los sindicatos eran despedidos. Y los compañeros, para el efecto de que lograran tener su sindicato y después lograran la firma del contrato, eran despedidos. En Jalisco, los compañeros lucharon durante muchos años para tener un sindicato y cuando emplazan la huelga CONALEP, despiden a toda la dirección sindical. Y cuando los mandan a llamar y les dicen: el único requisito es que se desistan de sus intenciones, el único que se mantuvo al frente fue el secretario general en ese entonces. Ya les hablo de una experiencia pasada. Todos los demás dijeron: aceptamos lo que nos digan, y regresaron. Es decir, mientras no estemos formados con relación a nuestros derechos, entre nosotros mismos nos podemos traicionar, compañeros. Entonces es fundamental pasar por un proceso de formación y de concientización de nuestros derechos. Campeche en el 2007. Si ustedes ven información de todos los cambios que ha habido. Guerrero en el 2011. Puebla en el 2011. ¿Qué pasó aquí en Puebla? Con relación a la reforma a la ley del ISSSTE. Moreno Valle llega y presenta esa iniciativa de reforma. Y ustedes dirán: bueno, es que, ¿sabe qué? Nuestros gobernantes se están poniendo de acuerdo entre ellos en los estados porque es la única forma de enfrentar las jubilaciones y las pensiones. Y yo les diría: falso. Estas son recomendaciones del extranjero.
Son recomendaciones de organismos financieros internacionales que les prestan a los gobiernos, al gobierno federal, que les prestan a los gobiernos estatales, con la condicionante de que vayan reformando poco a poco sus legislaciones. Y después de que se dan las reformas, otro de los fenómenos que se está presentando es que los trabajadores tienen que ir a los despachos de los abogados para el efecto de que sus derechos, que ya no les reconocen, tengan que ser litigados. En fechas recientes empecé ya a respaldar a compañeros que les niegan distintos derechos y prestaciones que la ley del ISSSTEP les garantiza. Ustedes deben de saber que ahí en el ISSSTEP ya los compañeros tienen derecho a jubilarse, se tienen que esperar 4 o 5 años para el efecto de pasar a nómina de pensionados. Y cuando les digo a los compañeros, ¿saben qué? Organícense, luchen porque su derecho está consagrado en la ley, les da miedo. ¿Por qué? Porque sus dirigentes siempre los han traicionado. Les da miedo, ¿por qué? Porque los compañeros no conocen que lo que establece la ley se tiene que respetar por parte de las autoridades. Y hoy se están presentando distintos escritos para el efecto de que venga una respuesta negativa por parte del ISSSTEP y después de la respuesta negativa venga un amparo y después del amparo ya venga el reconocimiento del derecho a la pensión. Eso ya es una constante en todos estos estados que les estoy manejando. Chiapas en el 2012, Oaxaca en el 2012, Querétaro en el 2015, Morelos en el 2013. Cuando empieza a aplicarse la ley, es cuando empiezan a ver los fenómenos. Los trabajadores del Seguro Social, que he tenido la oportunidad de platicar con ellos en años recientes, hay una jurisprudencia que les perjudica a partir del 2008. Fíjense, del 2008. Y los compañeros, hace 4 años, hace 4 años, había un número importante de demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Iban a la Procuraduría, se jubilaban, se pensionaban y como caminito iban a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Ahí aquí en la 31 Poniente, 2904, ahí los compañeros, ustedes van a la Junta Federal y los veían sentados, ¿sí? A todos los trabajadores jubilados y pensionados. Y decían, bueno, ¿sabe qué? Es que aquí no nos cobran y por lo tanto aquí mi derecho tarde o temprano va a ser reconocido. Y dentro de esos trabajadores jubilados y pensionados llega una doctora, que muchos de ustedes como poblanos la han de conocer, una doctora que se caracteriza por tener un carrito con una bocina y anda luego por el centro, recordando la situación de los gobernantes en nuestro país. Entonces, esta doctora con su personalidad llega y dice, ¿qué? ¿Esto es siempre aquí? Sí, pues aquí nos tenemos que sentar, tenemos que esperar a que el abogado que paga el Estado atienda las audiencias y cuando sus auxiliares tengan tiempo, pues nos puedan atender a nosotros. Y dice, oye, pero pues es que esto es ilógico, de acuerdo a la lógica de la doctora, es ilógico. Agarra su cochecito y se va a la Afore, agarra su micrófono y empieza a denunciar que no le pagan su fondo. Salen inmediatamente los de la Afore y le dicen, no, pues no hay ningún problema, aquí no es cuestión de que se movilice, vamos a resolverle su conflicto. Y dice la doctora, no, pero yo quiero que se resuelva también el conflicto de mis compañeros. Fíjense, la doctora no conocía a los demás compañeros, salvo a los de su centro de trabajo, no conocía a los demás. Y va con los compañeros y les dice, ¿saben qué? Pues me mandaron a llamar porque hice esta movilización, ¿por qué no nos movilizamos? En menos de 6 meses consiguieron que les pagaran a más de 1,000 trabajadores. Y después de eso, las Afores cerraron filas y dijeron, no les vamos a pagar ya nada. Y háganle como quieran, tenemos una jurisprudencia y no les pagamos nada. Pero los trabajadores del Seguro Social respondieron y encontraron que existía una jurisprudencia que les perjudicaba, que ya tiene más de 10 años de existencia o que ya va a tener 10 años de existencia, imaginen. Pero la movilización pues logró que esta situación pudiese cambiar. Ya estoy por terminar, compañeras y compañeros. ¿Qué pasa con relación? 4 estados, fíjense, 4 estados de nuestro país, además de agregar la edad, además de agregar la cuestión de los años de servicio,
me río porque son los neoliberales, los tecnócratas, son perversos para el efecto de poder hacer cálculos y ver cómo pueden solucionar los problemas. Ahí a los trabajadores los convencieron diciendo que entre la vida laboral y su vida biológica, si llegaban a los 94 años, es decir, por ejemplo, si yo tengo 30 años laborando y tengo 50 años de edad, 50 y 30, 80, todavía no alcanzo para pensionarme. Tengo que llegar a los 94 en esas dos sumas, ¿sí? Y cuando escucho la explicación que dan, es que dicen, fue la única forma de que los trabajadores no entendieran el mecanismo y no protestaran. Y lo aplicaron. Nuevo León, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua, en el norte de nuestro estado. Pero después viene otra reformita que también a los trabajadores universitarios les los van a aplicar tarde o temprano. Esto de las reformas en los gobiernos tiene 20 años. En la reforma de las universidades a partir del 2002, pero están muy relacionadas. Dice un analista que habla sobre la seguridad social en nuestro país que existen múltiples regímenes de seguridad social en nuestro país, es decir, están muy multiplicados, están muy divididos. Y creo, pensando mal, que todo eso lo hace el gobierno para el efecto de que todos estén en distintas trincheras, ¿sí? Pensando solamente en sus propios derechos y no pensando en cómo se está conjuntando todo para el efecto de perjudicar. En 7 estados vino una sorpresa, aparte de la edad, aparte de la antigüedad, inventaron la cuestión de las aportaciones. Y dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a hacer que los trabajadores jubilados y pensionados aporten a la seguridad social. Y entonces vienen descuentos desde el 3 al 12% de sus ingresos, de los jubilados y los pensionados. Y entonces en distintos estados se empezaron a presentar demandas, porque los pensionados y los jubilados decían, oye, ¿cómo me estás descontando sobre la seguridad social si yo toda mi vida te di? O si en estos momentos ya no soy trabajador activo, ¿cómo vas a quitar lo poquito que me estás dando? Y entonces se apoyaron en un convenio internacional, se apoyaron en la Constitución, y los compañeros ya después de algunos años empezaron a tener resoluciones favorables. No les tienen que descontar a los pensionados y los jubilados. Pero eso se tiene que litigar y se tiene que hacer en forma individual. Y se tiene que pagar al abogado. Y se tiene que pagar tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando por ley antes no era eso. Imaginen. Pero 7 estados ya lo hicieron. Y en estos 7 estados, Aguascalientes, Estado de México, en el 2002, Guanajuato en el 2002, Durango en el 2007, Jalisco en el 2009, Tlaxcala en el 2013, Tabasco en el 2015, empezaron a litigar los trabajadores y empezaron a ganar los juicios. Ustedes dirán, no, pues es que ahí los abogados son muy buenos. No, pues es que la Constitución y la ley y los tratados internacionales se tienen que respetar. Aquí en Puebla me han preguntado los compañeros jubilados y pensionados de la universidad, ¿se puede quitar el hecho de que nos quiten el descuento para que salvemos un poquito de nuestra pensión? Yo no he tratado de meterme en esa dinámica mientras no se organice, porque ya con el transcurso del tiempo siento que es mejor que primero se organice la gente y que después en forma organizada pelee por su derecho, porque si no se organiza no vamos a poder revertir estas reformas estructurales. 25 universidades, compañeras y compañeros, a partir del 2002 sufrieron este cambio en el régimen de jubilaciones y pensiones. Aquí en la de Puebla se cambió de 25 a 30 y ahorita está a 35. Y la cuestión de la edad se cambió de 60 a 65 años. Y los neoliberales están proponiendo que se llegue a los 70 años. Se está proponiendo que se llegue a los 70 años. Cuando no hay condiciones, como por ejemplo el próximo año, que es un año electoral, pues mantienen a los trabajadores quietecitos.
Cuando venga la reforma estructural y aquellos despistados de la clase trabajadora voten por sus verdugos nuevamente, como lo han hecho durante 30 años, pues en todos los verdugos dicen, oye, pues es que no entienden la elección, les gusta que nosotros les sigamos apretando el tornillo, pues hay que apretarles el tornillo. Y van a venir, óiganme, van a venir distintas reformas con los neoliberales que el día de mañana los van a obligar a muchos de ustedes a estar en las calles, a esperar a que la fuerza pública los reprima para el efecto de que sus derechos sean respetados. Entonces, en la cuestión de las universidades, empezaron a crearse fondos para las jubilaciones y las pensiones. Pero uno de los detalles que se está viendo a nivel nacional es que estas jubilaciones y pensiones nadie sabe cómo están reguladas en algunas universidades. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes son de la Universidad Autónoma de Puebla? Que levanten la mano, para que los invitados conozcan cuántos universitarios son. Gracias. Ahora, levanten la mano los que conozcan su fideicomiso de jubilaciones y pensiones, que levanten la mano. Bueno, ahí hay 4 manos hasta el fondo. Ojalá podamos tener el contrato del fideicomiso, ¿sí? Pero vean ustedes ese fenómeno. Ese fenómeno es muy preocupante. Bueno, a nivel nacional, esta situación de los fondos para las jubilaciones y pensiones es lo mismo. Los trabajadores desconocen cómo están los fideicomisos que regulan sus fondos de pensión. Hay otra idea que ya se está manejando en algunas universidades, el retiro digno. Es decir, para que no lleguen a cobrar su pensión, les van a proponer un retiro digno, es decir, que les puedan indemnizar prácticamente su pensión. ¿Sí? Y eso ya está en una de las universidades en el norte de nuestro país. Aquí se implementó la cuestión de la edad y de los años de cotización o antigüedad. Eso pasó en todas las universidades, es decir, nosotros no, en el estado de Puebla no nos excluimos, en todas las universidades pasó esto. Y otro de los efectos que pasó es el descuento a las pensiones. Aquí, ¿qué porcentaje le están descontando a los jubilados y pensionados? ¿Qué porcentaje les descuentan? El 8%. Bueno, la propuesta es que lleguen al 12%. Y los neoliberales están proponiendo que lleguen al 18%. O sea, eso ya está como una propuesta. El convenio 102, para aquellos que digan, bueno, ¿en qué convenio internacional nos podemos basar para que nuestra jubilación y pensión no sea afectada en un descuento? Es el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la norma mínima de la seguridad social. Y el cálculo de la pensión, que es otro de los puntos que también se vienen y que ya lo están viviendo distintas dependencias. Hay, en la ley del ISSSTE, salieron con la propuesta de que el cálculo de la pensión tenía que ser conforme al salario base. Ya les quitaban prestaciones a los compañeros del apartado B. Algunos se fueron al amparo y lo ganaron, para el efecto de que el salario base más prestaciones fuese tomado en cuenta. Bueno, en distintas universidades ahora ya a los trabajadores que se jubilan ya solamente les dan su salario base, ya les están quitando las prestaciones. La pensión dinámica, los neoliberales dicen que esa pensión dinámica tiene que pasar a la historia, tiene que desaparecer, ¿sí? Entonces ya se están moviendo todos los órganos universitarios de distintas partes del país para que esa pensión dinámica desaparezca. Ya en algunos estados está desapareciendo. Ahorita les digo los estados. El sueldo regulador es otra de los mecanismos que se están proponiendo. Fíjense que aquí se propone que sean los últimos 3 años del salario que percibió el trabajador, ¿sí? Hay una propuesta muy descabellada que sea el promedio de los sueldos de toda la vida del trabajador. Esto va a traer como consecuencia que los trabajadores hoy activos el día de mañana se pensionen con una pensión a la baja.
Y la cuestión de la capitalización. Como los universitarios todavía no pasan a las AFORES, porque en todas las universidades, la mayor parte de los trabajadores universitarios que no están en el régimen del ISSSTE y en el régimen del IMSS, que tienen su seguridad social por parte de la universidad, no los han aforado. Se topan con el problema de que no pueden llevar sus derechos a otra institución de seguridad social. Imagínense, esta iniciativa sería muy interesante para los trabajadores universitarios, así como la iniciativa de ley que proponen los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, que los trabajadores universitarios pudiesen llevar sus semanas de cotización a distintas instituciones para el efecto de que puedan ser jubilados y pensionados. Hay una propuesta más, el hecho de que quieren quitar la cuestión de que haya doble pensión. ¿Qué significa esto de la doble pensión? Hay compañeros que son pareja en alguna institución y que por azares del destino fallece el esposo o fallece la esposa, reciben la pensión el trabajador, y cuando el trabajador cumple con los requisitos para pensionarse, va y la solicita. Me han tocado asuntos con relación a la ley del ISSSTE y le dicen, ¿sabe qué? No puede usted tener dos pensiones. Si le damos esta, le quitamos esta. Legalmente se ha recuperado, porque eso es una ilegalidad. Después de 3 años, la compañera tuvo que recibir todo el recurso de sus pensiones. Todo esto, compañeros y compañeras, va a ser cuestión de litigio. Va a ser cuestión de que los abogados tengamos que presentar demandas en los tribunales. Se vino la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la última reforma, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se vuelven tribunales laborales. Se le quita al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, el control de las juntas, y el Tribunal Laboral pasa al Poder Judicial. No cambia la velocidad de los asuntos, no cambia el que modifiquen criterios a favor del trabajador, solamente fue una recomendación por el Tratado Transpacífico para el efecto de que las empresas que inviertan en nuestro país existan mejores condiciones en cuanto a litigar los asuntos en contra de los trabajadores. Les voy a dejar la presentación a los compañeros de la comisión para el efecto de que vean todas las universidades, porque hay todo un estudio que fui desarrollando, para que vean ustedes todas las universidades en donde ya aparecen estos criterios, en qué años se aplicaron, cómo se aplicaron. Pero me gustaría que este foro pudiese concluir con la formación de una comisión no muy grande, de 10 compañeras, 5 compañeros, 5 compañeras, por la cuestión de la equidad de género, que hay que alimentarla en todas partes, para que podamos sentarnos y compartirles esta información y se vaya soltando la información entre la comunidad universitaria, activos y jubilados. Y que esa comisión sirva de enlace para platicar con los trabajadores del Seguro Social, para platicar con los trabajadores del ISSSTE, para platicar con los trabajadores del ISSSTEP. Y que podamos soñar que en un año, o sea, estos proyectos son a largo plazo, pero hay que programarlos bien, a que en un año nos podamos reunir en un foro más abierto, distintos compañeros, en donde propongamos iniciativas para defender nuestros derechos. ¿Qué podemos hacer en estos momentos para que la universidad no nos vaya a sorprender en las próximas revisiones que vienen? Primera recomendación, que ustedes socialicen la información en la familia. O sea, sus hijos, sus esposos, sus esposas, o su esposa y su esposo. Toda la familia tiene que conocer la situación que están viviendo como trabajadores jubilados, no solamente ustedes, los otros trabajadores jubilados universitarios en distintas partes del país. Socialicen eso, platíquenlo. Apaguen un poquito Televisa y TV Azteca y socialicen, platiquen eso. Segunda tarea, hagan círculos de lectura. Sé que es muy complicado con los trabajadores de nuestro país poder hacer círculos de lectura,
pero dedíquenle media hora, entre 2 a 5 compañeros para el efecto de poder leer la información que la comisión que vaya a ser designada les pueda empezar a mandar. Y tercero, vean experiencias de otras partes del mundo en donde los trabajadores han logrado recuperar sus derechos. Sí se puede recuperar derechos, compañeras y compañeros. O sea, no estamos tan huérfanos en cuanto a la situación en la que estamos viviendo. Tenemos que confiar más entre nosotros. Si confiamos más entre nosotros mismos y mantenemos una organización permanente, me da mucha alegría ver que en este foro hay un número importante de trabajadores universitarios. Pero, aunque lo hubiera, no existe. Si los trabajadores universitarios se mantienen organizados desde años atrás, no les hubieran hecho la maldad de hace 2 años. Si los trabajadores universitarios se mantienen desde ahorita organizados, no les van a salir con la vacilada de que el gobierno federal ya no dio el presupuesto suficiente para seguir pagando las jubilaciones y las pensiones. Si se mantienen organizados los activos, no les van a salir en un futuro con que ya la cuestión de la gratificación por jubilación, que por cierto en otras universidades se paga más que las que se paga en Puebla, desaparezca. Estamos a tiempo, estamos todavía a tiempo, todavía tenemos las fuerzas suficientes para mantener una lucha digna. En verdad, compañeros, les agradezco el hecho de que muchos de ustedes me hayan dado el voto de confianza en cuanto a su defensa. En algunos casos logré reinstalar a algunos de ustedes y hoy ya están jubilados, y que también me hayan dado el voto de confianza para pelear el derecho a su nivelación. Me decía una de las compañeras que un representante allá en la Junta salió y dice: ¿saben qué? El asunto ustedes lo van a ganar. Y la compañera me lo dijo, y me lo dijo contenta. Me pidió reserva, pero me lo dijo contenta. Pero aquí la idea no es que ganemos batallas en los tribunales, porque las batallas en los tribunales muchas veces solamente benefician a unos cuantos. Hay que ganar batallas ante el poder legislativo. Hay que ganar batallas frente a los neoliberales que nos están robando nuestro futuro y nuestro patrimonio. Muchas gracias, compañeros.